Buenas tardes, ¿cómo están? Buen domingo. Ya estamos de vuelta, Pablo. Una vez más. Una vez más. ¿Cuántos años son? Van A vos 5 años, Graciela. Me encantan las matemáticas del horror. No, vamos 5 años. No. Claro, pues va pasando el tiempo, Graciela. Abril del 2014. Vos te ves viejo, ¿qué diría yo? Abril del 2014, nuestro primer programa. Así que festejando esta quinta temporada. Muy bien, y también está Claudio Acevedo con las máquinas, que nos da el sonido y la posibilidad de comunicarme con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que día a día aumenta la tensión en América Latina, pero no solo en América Latina, porque está trascendiendo las fronteras del continente. Se están ocupando activamente y por distintas razones de las cuales hoy vamos a hacer mención. Lugares como China, Rusia, además de Europa, obviamente, ¿no? Ya usted sabe, el tema es Venezuela. Y para hablar desde el aspecto político de Venezuela, hemos invitado a Pablo Stefanoni, que es historiador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, periodista además, columnista en esta radio de esta mañana, y jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, que recomiendo porque es muy buena, muy buena, es digital. Bueno, muchas gracias, gracias por el elogio y por la invitación. Bueno, y también está, y también para hablar desde el punto de vista político, pero con un sesgo especial, el tema de los derechos humanos y su violación, Tamara Tarasiuk-Bronner es abogada, está especializada precisamente en la materia, es investigadora senior de la organización Human Rights Watch y ha hecho foco en la situación de Venezuela, por eso la invitamos. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias. Bueno, ahí queda el tema. Duele esto que está pasando en Venezuela, tiene toda una historia. Yo diría, Pablo, y a los dos Pablos, y Tamara también, por lo que sepan, ¿por qué el golpe de Chávez fue exitoso? Para ir un poquito más atrás y entender un poco también, o intentar entender los contextos. Para vos, Pablo, ¿por qué fue exitoso el golpe de Chávez? Que fue un éxito paradójico, porque en realidad fue un fracaso del golpe, pero que lo habilita para después ganar las elecciones, ¿no? Creo que fue un contexto que después la región vivió en algunos países de crisis del sistema partidario, y en Venezuela creo que el punto clave fue el Caracazo de 1992, que todavía no se sabe la cantidad de muertos, hay distintas cifras, pero fueron centenares, sí. En algunos casos los cuentan por miles, y esa rebelión me parece que mostró, bueno, una erosión de lo que se llamó el pacto del punto fijo, de un país que fue paradójicamente en los momentos de dictaduras militares. Venezuela mantuvo la el recurso, y además era el recurso para los exiliados. Muchos exiliados de la Argentina durante la dictadura fueron a Venezuela, y desde el 58 Venezuela mantuvo la democracia pese a que la región no estaba llena de golpes. Y quizás el juramento de Chávez después de su triunfo electoral en el 98 sintetizó un poco. Él dijo: juro por esta constitución moribunda, ¿no? Sintetizó un poco la crisis de un sistema político que se basó en la renta petrolera y que, bueno, tuvo sus momentos de auge, como los 70 con Carlos Andrés Pérez, pero también sus momentos de declives violentos, y en el cual una parte de la sociedad claramente se sintió excluida, y Chávez le habló a ese sector, ¿no? En ese Así sentido es. Hizo lo que hizo el primer peronismo en Argentina y otros movimientos que conocemos en la región, que es hablarle a ese país supuestamente con invisible. Distintas trascendencias, ¿no? Porque el chavismo fue trascendente, el caso de Vargas en Brasil no. Es decir, prenden de diferente manera, ¿no? Exactamente, y con distintas características, porque bueno, el chavismo ocurrió en los 90 y fue como el que abrió el giro a la izquierda, ¿no?, en la región. Yo diría que fue, no sé, ¿vos qué te parece, ustedes? Como el fracaso de la socialdemocracia trasplantada a América Latina en su esencia más pura. Sí. ¿No?
Sí, en esa versión de Acción Democrática, que era como una socialdemocracia nacional popular también, con facetas con las facetas latinoamericanas. Con las facetas latinoamericanas, pero sin duda creo que sí, Venezuela era como un poco el paraíso para la socialdemocracia, encontrar ahí la posibilidad de una socialdemocracia viable, y además le pegó justo al propio Carlos Andrés Pérez, que había sido el presidente del boom de los 70, Así le pega en la caída, ¿no? Claro. Y al final, si uno mira los viejos partidos venezolanos, Acción Democrática, COPEI y otros de los grandes partidos, hoy son partidos que siguen existiendo en algunos casos, Acción Democrática, son como sellos, pero están en crisis, y sobre eso creo que es donde se monta Chávez con esta persistencia que se va a cumplir ahora en febrero 20 años, ¿no? Claro, quería poner esto como contexto general porque si no, no se entiende cómo se mantiene tanto tiempo sin cuestionamientos en serio. Tamara, ¿cómo está hoy para vos esa oposición? Más allá de que Guaidó está asumiendo, tan joven como es, sin embargo lo está haciendo con coraje, pobre, digo pobre porque es flor de responsabilidad y de incertidumbre, ¿no? Asumiendo el rol de presidente de la Asamblea. Presidente encargado le puse. Sí, es el nombre. pero ¿cómo ves vos al resto de la oposición? Es decir, a la oposición en general. Bueno, sin duda Chávez surgió como una reacción ante décadas de políticos que no le hablaban a un sector grande de la sociedad. Sí. Pero es importante también entender cómo llegamos a donde estamos ahora, porque lo que hubo durante los años de Chávez fue una creciente concentración de poder, eliminando los frenos a los excesos del Poder Ejecutivo. Ya desde el 2004 hubo una reforma, una ley que aumentó la cantidad de jueces del Tribunal Supremo de Justicia, y eso también cambió la dinámica. Y ponía jueces amigos. Exacto, de 20 a 32 nombró a jueces afines al gobierno, y desde entonces se fue erosionando la independencia judicial que hoy en Venezuela no existe. Y este es el contexto en el cual operó la oposición, con muchos errores a lo largo de los años, de idas y vueltas, y muchas peleas internas. Se unificaron fuertemente en el 2017, cuando salieron a la calle masivamente a protestar los venezolanos, y luego de esas protestas masivas hubo un quiebre en la oposición, con gente que se mantuvo firme, otra no tanto, otros más hacia el extremo, y Guaidó de alguna manera logró hoy unificar a la oposición detrás suyo, y no solo a la oposición, sino a un pueblo descreído en la política y en la oposición, y en gran medida porque es una cara nueva. Guaidó es alguien que muchos venezolanos no conocían hace un mes. Vos decís que lo que se quiere es la novedad. Bueno, es una cara joven, es una persona que, digamos, él tenía 15 años cuando Chávez asumió. Claro, entonces tiene otra visión de la realidad y representa una posición nueva, si bien es parte de Voluntad Popular, que es uno de los partidos de oposición, el partido de Leopoldo López. Él es muy cercano a Leopoldo López. Claro. No, es difícil imaginar a Guaidó sin López, ¿no? No, y de hecho, digamos, esta es una estrategia política que no se le ocurrió a Guaidó de un día para el otro, digamos. Ahí la oposición se movilizó de una manera coordinada, junto con la presión internacional que logró movilizar, la presión interna, como no se había visto en Venezuela en muchísimo tiempo. Sí, Pablo. Sí, creo que es interesante cómo jugó él, porque Voluntad Popular no es el partido más grande, digamos. ¿Él decís López o Guaidó? Guaidó. López está en arresto domiciliario. Y en realidad fue una jugada, creo que fue una doble jugada, por un lado contra Maduro, porque se coloca como, bueno, claramente como en otro nivel al declararse presidente encargado, y por otro lado contra el resto de la oposición, que en muchos casos no estaban de acuerdo con esa estrategia. De hecho, hay una entrevista interesante que salió esta semana a Enrique Capriles, que fue el líder opositor que estuvo más cerca de ganar una elección en 2013 tras la muerte de Chávez, y cuenta que también fueron sorprendidos, pero una vez que ocurrió, claro, toda la oposición se va atrás de Guaidó, con escenarios que todavía son muy inciertos, porque puede funcionar, como decía alguien, estas estrategias funcionan si funcionan, ¿no? O sea, si funciona, funciona, pero si el presidente encargado en cierto tiempo no logra
tener algún poder, por eso Estados Unidos un poder real, transferir recursos y tratan de ver, porque si no en poco tiempo sería una figura simbólica, ¿no? Claro, pero la pregunta es, por ejemplo, el tema de transferir recursos. Leía que Maduro hace unos días estaba pidiendo una reserva en oro que estaban, además, y se la niegan. Ahora, ¿cómo se la dan a Guaidó, que no es presidente? El tema es una situación, digamos, estamos ante una situación bastante extraña, ¿no? Sí. Con un presidente que tiene la legitimidad que le dan gran parte de las democracias del mundo, pero con muy poco poder adentro de Venezuela, claro, contra unas autoridades del gobierno de Maduro que se están aferrando al poder a toda costa y a costa también de la brutalidad y la represión. Pero estas medidas económicas que vienen de afuera son importantes. Yo creo que hay que resaltar también que hay dos tipos de sanciones que se pueden imponer ante las autoridades o en el caso venezolano. Lo que hubo hasta ahora fueron mayormente sanciones dirigidas a funcionarios públicos venezolanos, donde Estados Unidos, pero también Canadá, la Unión Europea y recientemente también algunos países latinoamericanos imponen sanciones dirigidas a individuos con nombre y apellido para cancelarles la visa o la entrada a los países y para cancelarles los fondos. Lo que pasó en estos días, con relación a las últimas sanciones de Estados Unidos, fue que lo que hicieron fue congelar los fondos de PDVSA, que es la gran fuente de financiación del gobierno venezolano. Y ese tipo de presión es determinante para ver qué es lo que se puede hacer. Al mismo tiempo, son tipos de presión que uno sabe que a la larga le permite al régimen cohesionar a la gente, porque yo ya lo estoy escuchando a Maduro diciendo tenemos que frenar con los planes sociales porque no nos ingresa el dinero que es nuestro y está en otro lado. Yo me acuerdo lo que fue el bloqueo a Cuba. Si algo pero es distinto porque la diferencia entre estas sanciones y el embargo petrolero a Cuba es que estas últimas sanciones no prohíben la compraventa de petróleo a Venezuela, y el petróleo venezolano es un petróleo muy particular, muy pesado, que requiere ser refinado en Estados Unidos. Lo que hacen estas sanciones es impedirle al gobierno de Maduro utilizar los fondos, pero podrían ser liberados con la misma velocidad que se impusieron en caso de que la situación interna cambiara. Pero es cierto que está por verse qué tipo de impacto puede tener eso en la crisis humanitaria en Venezuela, que es devastadora, pero no es responsabilidad de las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Eso es importante. Creo que el tema es de acá en adelante, sí, creo que es el tema de quién resiste más, si Guaidó como presidente, que todavía es simbólico y que tiene también un tiempo para mostrar que puede pasar a otra etapa, porque si no va a quedar ahí como... porque Venezuela, hay que recordar, ahora tiene 2 presidentes, podríamos decir, pero hasta todo este tiempo tuvo 2 parlamentos también. Claro. Como recordaba hace poco un analista venezolano, desde que se instaló la Asamblea Constituyente hace casi 2 años ya, un año y medio, la Asamblea Constituyente se instaló después del desconocimiento de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que ganó las elecciones por mucha distancia en 2015. El gobierno instala la Asamblea Constituyente y en la práctica hay 2 parlamentos, incluso funciona en el mismo edificio, no en la misma sala a la vez, pero hay ahí una especie de convivencia. Ahora tiene 2 presidentes. Ahora, la Asamblea Nacional no existe en la práctica, más que simbólicamente, para cohesionar a la oposición. Hay que ver si ahora Guaidó... Creo que los dos están presionados por el tiempo. Guaidó porque tiene que mostrar que va a ser un presidente con algún poder en un tiempo razonable, y Maduro por lo que hablamos, ¿no? De que en la medida que se complica con embargos y congelamientos y demás, hay que ver hasta dónde puede sobrevivir con esos recursos. Pero es cierto que si no hay además un poder, una base interna clara para Guaidó, quedaría más asentado en el exterior, que sería su riesgo, me parece, ¿no? Queda demasiado asentado en Estados Unidos, en la Unión Europea, potencialmente, que estaría ya por reconocer, ya se vence el plazo. Entonces hay que ver, porque no basta con apoyo externo, me parece. Claro. ¿No? Esta figura de presidente encargado de Guaidó, ¿se ajusta a derecho? ¿Tiene un respaldo constitucional? ¿Cómo está eso?
La Constitución de Venezuela lo que establece es que si no hay un presidente legítimo encargado del poder, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la facultad de asumir interinamente la presidencia para llamar a elecciones. El argumento es que como las elecciones de mayo del año pasado no fueron ni libres ni justas y no son reconocidas por gran parte de las democracias del mundo porque fueron fraudulentas, entonces el nuevo mandato de Maduro, que debía empezar el 10 de enero, no está ajustado a derecho y no hay un presidente legítimo que pueda asumir. Y lo que dice la oposición es que entonces Maduro es un presidente usurpador y que en función de la Constitución Guaidó lo que estaría haciendo es asumir la presidencia interina para llamar a elecciones, no para quedarse en el poder. Sí, yo creo que es un tema que no es constitucional, claramente, o sea, me parece que es como una interpretación, no hay nada, porque claro, exactamente la Constitución dice eso. Ahora después es una interpretación, si Maduro es como el presidente legítimo o no, ya depende del reconocimiento de cada sector o de cada país, ¿no? Como hubo elecciones y la oposición no se presentó porque consideró que no estaban dadas las condiciones, de ecuanimidad es una situación siempre muy compleja, porque claro, Maduro va a decir, bueno, vos no te presentaste, si te hubieras presentado capaz ganaba. Ahora la oposición va a decir, pero no me presenté porque estaba armado de tal manera. Bueno, eso es como que... Me parece que es un tema político hoy, ya no es un tema constitucional, jugarse en otros carriles, sino va a ser una definición política, ¿no? ¿Cuál es la fuerza exacta en la cual se apoya Maduro hoy? ¿Qué es lo que le queda para ustedes como sostén? Yo creo que es determinante el rol que vayan a jugar las Fuerzas Armadas en este momento. Es importante también entender que la gente que se está movilizando masivamente en Venezuela hoy a instancias de Guaidó no lo hace exclusivamente por esta disputa política que está ocurriendo en el país hoy, sino porque vienen de muchos años de sufrir la represión, pero sobre todo y en mayor medida la crisis humanitaria y económica en este tiempo, que no les está permitiendo poner comida en la mesa y tener acceso a las medicinas Tamara, más básicas. Ahí Maduro, con mucha astucia, había hecho una especie de red de sostén con los planes sociales y todo, donde incluso la gente hasta vendía en el mercado negro algunas de las cuestiones que recibía, y eso le permitía sobrevivir. Uno puede imaginar que solo acabándose esto se terminan las lealtades, porque la lealtad estaba, como bien decís vos, muy pegada a la necesidad, ¿no? Sí, y esa es una de las razones principales por las cuales las elecciones del año pasado no fueron elecciones libres, más allá de la oposición que no pudo presentarse, digamos. En Venezuela el problema no es el sistema electoral del día de votación, cuando la gente va y pone la huella y vota, sino todo lo que rodea ese sistema. Y lo que pasaba con respecto a la comida, por ejemplo, y es por lo cual nosotros documentamos casos y encontramos que el hambre se usó como un mecanismo de control político y social en Venezuela, es que es cierto lo que decís, que en Venezuela la gente de menores recursos son los que dependen de unas bolsas de comida sujetas a precios controlados por el gobierno, porque es imposible con los niveles exorbitantes de inflación para la gente ir al supermercado a hacer las compras. Pero estas bolsas, que se llaman las bolsas CLAP, se dan por punteros del gobierno que las entregan muchas veces discriminando políticamente contra opositores, y en las elecciones lo que hicieron fue montar al lado de los centros electorales unas carpas que se llamaban puntos rojos, donde la gente debía presentar su carné de la patria, que es el carné que requieren para comprar estas bolsas, después de haber votado. Claro. Y si bien para la gente, digamos, si bien no es posible determinar por quién votaron, en ese contexto de elecciones, para la gente que dependía de estas bolsas, el voto sí o sí debía darse y por el gobierno. Entonces, cuando preguntabas quién los apoyó en ese momento, tenía que ver con eso. Pero yo no te pregunto quién de corazón a esta altura, porque no lo sé, que debe haber seguramente, y quién por conveniencia de distintos tipos, ¿no? Sí, yo creo que hasta ahora Maduro tenía una minoría intensa que le permitía sostenerse, aparte de los militares, como decías, que es un factor clave, porque los militares además tienen muchos cargos en el gobierno, es un gobierno muy cívico-militar. Y manejan muchos aspectos de la corrupción. Exacto, economía legal e ilegal. Eso creo que es un factor clave. Y hasta ahora yo creo que había una minoría intensa
que tenía el chavismo por distintas razones, por convicción, por interés, por temor a la oposición. Hay que recordar también que una parte del chavismo de base, por lo menos hasta ahora, yo creo que eso está cambiando y empieza a haber más distanciamiento del gobierno por la situación económica y social. De hecho, en las manifestaciones de estos últimos días empezaron a manifestarse abiertamente en los barrios, que son las zonas populares, y eso es una novedad y es un dato importante. Pero hasta ahora, en general, había un temor también de los sectores de base chavista, una especie de venganza si ganaba la oposición, y eso también mantenía cohesionada a alguna gente. Y me parece también lo que cambia con Guaidó es que es una figura que no viene de los sectores altos, él por lo menos, porque hasta ahora si uno miraba las figuras, Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, era gente de la clase alta también. Hoy Guaidó creo que cambió eso, y eso quizá refrescó también un poco la cosa, pero me parece que quizás habría que prestar atención a eso. Si realmente está perdiendo el gobierno, se vio en las últimas movilizaciones menor capacidad de movilización, porque hasta ahora creo que entre la división de la oposición sobre qué hacer y la minoría intensa, por llamarle de algún modo, de Maduro, le permitía, sumado a militares y a la renta petrolera, armaba un esquema de sobrevivencia con las condiciones que conocemos, pero le permitía, y de hecho vale para ahora también, muchas veces se lo dio Maduro por muerto políticamente, y después convocaba una constituyente y parecía que volvía. Esta jugada yo creo que tampoco está cerrada hoy, aunque parecería tener un poco más de chances. Desde el punto de vista político más tradicional, ¿quiénes están al lado de Maduro como asesores, etcétera? ¿O qué partido ha quedado cerca de los anteriores, o qué pedazo de partido? ¿Con quién discutirá la línea política? Bueno, hay unas divisiones dentro del espacio. Está el Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos más pequeños que estaban con Chávez. Algunos se distanciaron, otros quedaron. Está Diosdado Cabello, que es hoy el presidente de la Asamblea Constituyente, pero fue muchas cosas, un ex militar con mucho poder, que es otra línea, pero... En época de Barack Obama se decía que Barack Obama era menos duro con Maduro porque tenía miedo de que asumiera Diosdado Cabello, ¿eh? Claro, es una figura fuerte también. Peor todavía. Y vinculado a los militares, algunos también consideran vinculado a lo que le llaman la boliburguesía, que es como estos sectores que se enriquecieron durante el chavismo. Delcy Rodríguez, una mujer que tomó cierto protagonismo en los últimos años, como está también la propia esposa de Maduro, que no la llaman la primera dama, sino la primera combatiente. Y bueno, pero básicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela es como la base, que es el partido que creó Chávez. Pero en una cosa cívico-militar, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas ahí actúan también como un grupo fuerte. Exacto, no se trata, creo, exclusivamente de apoyos de partidos políticos a esta altura en Venezuela, ¿no? A ver, yo hice un razonamiento desde el punto de vista de la política. Cuando vos tenés que decidir si asamblea, si aumentar la corte, que sé yo qué, a alguien tenés de consejero, y normalmente recurrís a la política, sea oficialmente un partido o alguien que haya tenido experiencia. Sí, además acá hay 20 años ya de... Lo que pasa es que las instituciones también están corrompidas en Venezuela, ¿no? No hay instituciones democráticas que funcionen, que sean independientes al poder ejecutivo. Claro. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos.